Todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por poder estar aquí en este Facebook Live y de alguna forma poder identificar y tener claro qué podemos hacer. Can you hear me? Hello everyone. Hello everyone. Perfecto. Vamos un momento a acabar de hacer una última prueba. Perfecto. Muchísimas gracias. Perdonad por los problemas técnicos que hemos tenido en estos últimos momentos para poder hablar y de alguna forma poder comunicaros con toda la comunidad, ¿no? De qué son los Merchant Services. El motivo por el que hemos decidido empezar esta ronda de formación, esta ronda de explicar qué es un Merchant Services es porque tenemos esa voluntad, ¿no? De poder llegar al máximo número de personas posibles y de alguna forma ser capaces de explicar de forma sencilla cómo es el mundo de los Merchant Services. Entonces, antes de empezar, voy a intentar explicaros un par de cosas que son muy importantes para nosotros y es, punto uno, os pido por favor que todas las personas que os vayáis uniendo al Facebook Live lo hagáis y compartáis esta emisión en vuestros muros. De esta forma podemos amplificar el mensaje y de alguna forma ser capaces de poder llegar a mucha más gente. Os explico cuál va a ser la dinámica porque va a ser una dinámica muy corta, muy sencilla y además muy dinámica. Lo primero que vamos a hacer es explicar de forma sencilla qué es un Merchant Statement. Después intentaré explicar de forma gráfica 3 o 4 ejemplos de cómo interpretarlos y al final vamos a tener un tiempo que vamos a dedicar solo y exclusivamente a contestar preguntas y sobre todo a contestar cualquier tipo de circunstancia que nosotros podamos tener. Y como en cualquier sesión que hagamos online, lo primero que vamos a hacer es saludar a la gente que nos está viendo por diferentes plataformas de streaming, una de ellas Facebook. Entonces, nada, simplemente saludar a los compañeros que se están uniendo, tanto a Logan, tenemos a Nacho y tan pronto vamos a tener más gente dentro del Facebook Live, pues vamos a ser capaces de poder transmitir un mensaje mucho más amplio a todo el mundo. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar al tema que nos preocupa, que es cómo leer, cómo interpretar un Merchant Statement. Y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a intentar ser capaz de poder compartir mi pantalla con cada uno de vosotros para poder explicar una serie de temas que para mí son muy importantes. Y lo primero que haré en este caso es compartir pues 3, 4 slides que son muy sencillas y que creo que son óptimas para empezar a trabajar. Creo que se está viendo también mi pantalla, con lo cual voy a intentar que esto sea además bastante interactivo. Y dejadme un segundo y aquí empezaremos a compartir los documentos. A ver si se puede hacer. A ver si se me permite un segundo. A ver. Ahora, perfecto. Ahora ya se está viendo la pantalla. Va con un poco de delay. Entonces, como va con un poco de delay, quiero que me perdonéis porque es un poco más complicado. Mira, pues empezaremos a hacerlo con cómo interpretar o cómo leer un Merchant Statement. Entonces, la forma es muy sencilla y creo que voy a empezar por lo más básico para que todo el mundo se pueda sentir identificado y pueda entender cómo interpretar un Merchant Statement. Cuando hacemos una transacción simple con una tarjeta de crédito, existe un proceso por detrás. Un proceso por detrás en el que desde que hemos empezado con la propia tarjeta, hay otro momento en el que los usuarios pueden hacer el pago. Entonces nosotros vamos a intentar explicarlo de forma muy sencilla con esta ilustración que veis en la pantalla. Fijaos que aquí hay un botón que básicamente explica el inicio de la transacción y es el cliente con la propia tarjeta de crédito hace una operación. He puesto como ejemplo un taco track. En el taco track directamente pasa esa transacción con el taco track y es ahí donde las compañías de procesamiento es donde interferimos entre la propia operación del negocio y el propio banco. Este banco se asegura de que existe una serie de fondos disponibles
con el que las plataformas de pago, las más conocidas las conocéis, como puede ser Visa, Mastercard u otro tipo de plataformas, aseguran o cualifican en el que el cliente tiene suficientes fondos para poder hacer la transacción. Una vez esto está realizado, estos fondos pasan directamente por nosotros y nosotros se los depositamos a los merchants. Es un ciclo muy sencillo, es un ciclo muy práctico, pero que nos permite entender cuál es la dinámica que a día de hoy existe cuando hacemos una transacción en términos de Visa, Mastercard, American Express o cualquiera de las tarjetas que existen en el mercado. Bien, una vez aterrizado en el propio mundo de cómo funciona una transacción, voy a intentar explicar de forma muy sencilla, y esto es accesible para todo el mundo, cuáles son los componentes que equivalen con esas mismas transacciones. Y los componentes son básicamente tres. Y lo haremos explicando pues, de la misma forma como podemos explicar un pastel. Y diráis, ¿cómo es posible esto? Pues mira, vamos a explicar que hay tres capas totalmente diferentes con las que podemos entender cómo funciona un merchant statement. Primero, vamos a la capa básica, a la parte del interchange. La parte del interchange es algo en el que los diferentes proveedores o los merchants que van a pasar una tarjeta son una tarifa que los mayoristas ejercen para poder cobrar los pagos, con lo cual usted, merchant, no puede hacer absolutamente nada porque es básicamente un precio fijado por el mercado según el tipo de industria, según el tipo de negocio que sea. Después hay otra capita que es básicamente la capa de los proveedores de las tarjetas de crédito. En este caso os pongo, por ejemplo, Visa, Mastercard o Amex. Y hay una tercera capa que es básicamente la que nosotros o cualquier empresa de procesamiento trabaja, que es la última capa, la capa del procesamiento. Entonces, lo primero es identificar de qué se divide en los 3 puntos un merchant statement. Primera, capa de mayorista. Segunda, capa de proveedor de servicios. Tercera, capa de procesadores. Y entre esas 3 capas se construye un precio y una tarifa que usted como merchant va a poder obtener o tener acceso, en este caso, a la misma. Entonces, la típica pregunta que nosotros podemos tener o que básicamente la inmensa mayoría de nuestros clientes nos preguntan a la hora de poder trabajar juntos es, oye, ¿cuánto me va a costar esto de los merchant services? Y la verdad es que la respuesta es complicada, porque no hay una respuesta determinada. La respuesta puede ser múltiple, dependiendo en este caso qué tipo de industrias usted está trabajando. Y esto se lo voy a explicar de forma más sencilla con esta ilustración que creo que es bastante accesible para todo el mundo. Y es, pongamos que estamos conduciendo y que estamos en una gran ciudad. Y en esa gran ciudad tenemos una autopista que lleva desde el punto A al punto B a una serie de automóviles o coches o carros o diferentes tipos de transporte. Según esa autopista, nosotros podemos decidir si queremos ir con un utilitario, con una moto, y en verdad la distancia que vamos a recorrer es exactamente la misma. La distancia es desde el punto A al punto B, pero no porque sea la misma distancia tiene el mismo coste. Usted sabe que cuando, en este caso, va a conducir con su propio utilitario, su tarifa va a ser X. Pero si va a llevar un coche o un camión grande de mercancías, puede ser que le cobren mucho más. Aquí, en la ilustración se ve que el camión cuesta en la autopista $9, la furgoneta 6, la motocicleta 3. ¿Esto qué significa? Pues esto, aterrizado en el mundo de las tarjetas de crédito, significa algo tan sencillo de que no le va a costar a usted lo mismo una American Express que una tarjeta de crédito o que una tarjeta de débito. Yo creo que la inmensa mayoría de ustedes ya saben que tienen diferentes estructuras de precios, pero lo voy a explicar de forma más sencilla posible. Si usted tiene una propia Amex, va a saber que la inmensa mayoría de tarjetas Amex lleva de serie una serie de puntos, rewards, que tiene el usuario como ventaja cuando lo puede acceder. Al final eso tiene que salir de algún lado. Por lo cual, cada tarifa tiene unos precios diferentes dependiendo de cuál sea el uso que se le vaya a dar. Con lo cual, yo creo que esa parte queda perfectamente explicada, pero es importante entender que según el uso de las tarjetas que pueda tener, pueda ser un coste u otro. Y esto es bastante sencillo.
Es importante esto porque, fijaos, a día de hoy, muchos de los clientes que nosotros tenemos siempre nos hacen la misma pregunta y es, perfecto, pero dime cuánto me va a costar. Y muchos de los clientes a veces quieren o desean, y es verdad que quieren saber un precio antes incluso de tener nosotros ese tipo de información. Para eso, yo siempre pongo un ejemplo que se entiende muy bien y que además es bastante sencillo. Y es, oye, necesito que me des un precio. ¿Qué me va a costar esto? Yo siempre le digo lo mismo. Usted cuando va manejando en el coche y de alguna forma el coche se para, automáticamente va a ir a un taller y en el taller le van a preguntar, oye, mira, ¿qué habrá pasado? Y cuando le han hecho un diagnóstico del propio coche, de la propia avería, le dan un presupuesto. Sería muy alocado por parte del taller decir, mira, te va a costar esto sin haberlo visto. Nosotros, como compañía o cualquier compañía, desde el punto de vista de Merchant Services, necesita tres datos que son muy significativos a la hora de poder dar un precio. Esos datos son siempre los mismos, pero son totalmente necesarios. El primer dato que necesitamos siempre es entender cuál es el average ticket. Average ticket significa el volumen medio por transacción que el cliente está ejecutando cuando hace sus merchant services. El segundo es el monthly volume, saber de qué cantidad estamos hablando a nivel mensual para poder dimensionar. Y tercero, el más complejo, es entender qué tipología de tarjetas de crédito está utilizando, con el objetivo de poder con esto determinar un precio que le genere una ventaja y que, lo más importante, nos genere una gestión de expectativas adecuadas en base al volumen de lo que estamos hablando. Y todo esto al final se resume en nuestro mundo, en nuestro tipo de negocio, con algo que se llama effective rate. Effective rate, en términos prácticos, es, yo siempre digo que es como, si cualquiera de ustedes, mira, este ejemplo puede ser muy bueno. Uh, si ustedes han intentado conseguir alguna vez un loan, un mortgage, una hipoteca, un crédito, y este crédito ha ido al banco a poderlo pedir, en el banco, depende su credit score, va a tener una tipología de nomenclatura que se llama APR. El APR es un porcentaje que el banco le va a cobrar en base a una serie de criterios. El volumen que usted va a tener, el volumen que tiene a nivel de credit score, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en el mundo nuestro, en el mundo de los merchant services, el APR se llama effective rate. Y el effective rate es algo tan sencillo como el resultante de la división del total de fees que estás pagando todos y cada uno de los meses dividido por el volumen total. Esto se entiende muy sencillo con un par de ejemplos que de alguna forma ilustran cómo podría ser esto en un negocio normal que podemos tener todos y cada uno de los días. Mira, vamos a explicarlo de esta forma para que se pueda ver mucho mejor. Aquí igual compartiendo la pantalla se está viendo un poco más con dificultad, pero lo voy a intentar hacer de forma sencilla. Digamos que esto que se está viendo ahora mismo por la pantalla, estamos mostrando en este caso una serie de fees que están macheando con una serie de volúmenes totales. Y aquí el cliente en particular, vamos a poner que está generando un volumen a nivel de tarjetas que equivale a $62.000. Supongo que lo estáis viendo aquí en la parte de abajo que está mostrado, ¿ok? Pues bien, esos $62.000 que está generando el propio cliente, hay que entender cuál es el volumen que le están cobrando a nivel de fees. El volumen que le están cobrando a nivel de fees aparece justamente aquí, donde ahí en la parte derecha de la pantalla, en el que le están cobrando un total de $1.961. Para entender cuál es el average ticket real de este cliente, lo único que tenemos que hacer es sencillísimo. Es dividir estos $1.961, que es lo que está pagando el usuario, el merchant, dividido por el volumen de la cantidad mensual que ha generado el merchant. Aquí aparece en la propia pantalla el total de 1.961 dividido entre 62.034.
Esto equivale a un 3.1. Entonces, si me preguntas, ¿qué estoy pagando de forma efectiva por los Merchant Services? 3.1%. Muchas veces en esta industria complicamos mucho la terminología. Para mí, que vengo además del mundo del IT, que desconocía todo es el mundo de los merchant services, fue complicado aterrizar, porque siempre a veces te dicen, sí, yo te cobro un porcentaje sobre costos, sobre interchange, sobre rate. No, no, no. Lo importante cuando cualquier persona se dirija a usted y le diga, oye, ¿qué me vas a cobrar? La respuesta es, ¿cuál va a ser el effective rate que voy a tener todos los meses? Entendiendo cuál es el effective rate, se entiende muchísimo mejor cuál es el porcentaje. Os voy a dar dos datos que sean significativos. En la industria, el effective rate va a depender de muchos factores. De los tres que he indicado antes, volumen mensual, average ticket, tipos de tarjeta, pero también tiene otros indicativos, como es el tipo de negocio, tipología de negocio, no es lo mismo un restaurante que un bar. Después entraremos un poquito más en detalles. Pero en resumen es, en este ejemplo que usted va a poder tener en cualquiera de sus merchant statement, va a ver que tenemos un 3.1 en términos de effective rate, con lo cual esa es la cantidad que usted está pagando cada uno de los meses por tener sus merchant services. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que nos interesa o lo que realmente intentamos con estos vídeos que son educacionales es llegar a transmitir, llegar a explicar cuáles son las ventajas significativas de poder saber leer o interpretar un Merchant Services. Muchas veces cuando se dirige a su entidad financiera, que puede ser su Merchant Services o simplemente a su plataforma, usted se siente indefenso. Se siente indefenso porque no entiende o no simplemente no conoce la terminología en la que esta industria funciona. Entonces, simplemente voy a intentar con estos vídeos explicar, ¿no?, de forma sencilla qué significa effective rate, qué significa en este caso volumen total por lo que se está pagando y sobre todo, lo más importante, es cómo entender o cómo interpretar los merchant statements. En todo esto, queremos que sea una sesión dinámica, queremos que sea una sesión que además resulte muy interesante para que todo el mundo pueda poderlo ver. Entonces, ahora mismo, un momento, voy a seguir compartiendo la pantalla porque voy a intentar hacer que todo el mundo pueda hacer una serie de preguntas o respuestas y de esa forma entender cuál es las posibilidades reales de conocer el mundo de los merchant services. Entonces, tengo 10 minutos más para contaros una serie de cosas que tengo aquí apuntadas que creo que son muy significativas y después abriremos una serie de preguntas, una serie de consultas que podamos tener y que de alguna forma podamos interactuar. Entonces, voy a empezar a explicar un par de cosas que se me habían quedado antes por la cabeza, que eran típicas preguntas que muchos de vosotros me habéis lanzado hace tiempo, y es, cada negocio, cuando empieza, siempre necesita tres cosas que son básicas, que son tener luz, tener internet y tener un merchant service provider. Está totalmente demostrado que a día de hoy el volumen de transacciones que hay en internet a nivel de data en Estados Unidos supera ya el 65%. La tendencia, según diferentes indicadores, es que este número de transacciones vaya aumentando consecutivamente. De hecho, ahora con la crisis del COVID-19, se ha aumentado casi 15 puntos adicionalmente el uso de las tarjetas, porque la gente cada vez quiere utilizar menos el efectivo. Entonces, lo que es importante es que sea el negocio que sea, usted va a tener que dar de alta un proveedor de servicios a nivel de merchant services. Y es ahí donde nosotros o cualquier otra compañía que sea del sector le puede ayudar. Una de las cosas que más me preguntan o que realmente quería explicar es, oye, lo que se me va a cobrar, ¿cuánto es? ¿Es un porcentaje? ¿Es un porcentaje del total? ¿Es un porcentaje de la transacción? Depende del modelo que usted tiene. El modelo va a ser diferente. No es lo mismo tener en este caso una tarifa que sea tarifa plana o flat rate que tener una tarifa en términos de cost plus que se va adaptando. Este punto lo vamos a explicar un poquito más en detalle para poderlo entender.
Lo que sí que para mí es importante es explicar que en Estados Unidos lo que tenemos en este caso es la posibilidad de poder trabajar con casi 500 compañías de merchant services. Eso es genial porque las posibilidades de poder elegir una u otra van a depender muchísimo de cuál es el tipo de negocio y qué es realmente lo que usted necesita a nivel de servicios. Voy a seguir con mis preguntas, pero sé que también me están lanzando preguntas por Facebook, con lo cual voy a interactuar a tiempo real a dos bandas. Y se me preguntaba realmente cuál es la diferencia entre Cost Plus y Flat Rate. Y lo voy a hacer con un ejemplo, que creo que es lo que mejor se puede entender. El Cost Plus es la tarifa estándar que se coloca al 90 o el 80% de las operaciones en Merchant Services. Es transparente. Y el Flat Rate es una tarifa plana que se utiliza para homogenizar y simplificar los costes. Es un poco más oculto, pero le voy a poner un par de ejemplos para que se vea bien. Compañías que son públicas y además esta información aparece en cada una de sus páginas web. Square. Square seguramente es una de las mejores plataformas que existen en el mercado para un determinado segmento de cliente, por el cual recuerdo, si hablo de memoria, que cualquier usuario que esté trabajando con Square tiene la misma tarifa. Eso significa que están pagando un 2.6% en términos de effective rate. Recordad, effective rate equivalía a el APR en el mortgage. Además de pagar ese 2.6%, paga 10 centavos por transacción. Eso es lo que se paga en un flat rate. Flat rate es utilices la tarjeta que utilices las transacciones que utilices, sea cual sea tu average ticket, vas a pagar siempre lo mismo. Esta operación es fantástica. Si eres un negocio que tienes un volumen que está por debajo de $10,000 y tus transacciones son muy pequeñitas, seguramente para esto este sea el mejor producto que puedas tener. Cuando digo transacciones pequeñitas es que tengas un average transaction de 10, 15 dólares. Es perfecto para esto. En cambio, el flat rate lo que es la posibilidad real de comparar manzanas con manzanas. Y cuando hablamos de Cost Plus, hablamos de una estructura en la que lo que hacemos es, según el tipo de tarjeta que vayas a utilizar, aplicamos un pequeñito porcentaje y automáticamente usted tiene el resultado. Ejemplo sencillo. Tiene una tarifa usted en Visa, crédito, tiene una tarifa usted en Amex, tiene una tarifa en débito. Sobre la tarifa estándar que tiene su negocio, nosotros colocaremos ese pequeño porcentaje para que usted tenga la oferta final y ese será su precio y no variará. ¿Es más transparente? Sí. ¿Es más sencillo de entender? Sí. ¿Es el más recomendable? Sí. Pero también entiendo que hay una serie de negocios que lo que prefieren es no pensar en si van a utilizar una tarjeta u otra, lo que quieren es tarifa plana para cualquier tipo de negocio. Entonces, son las dos posibilidades de negocio y yo intento haberlo explicado más o menos de forma sencillo, porque realmente es complicado. Más cosas que quería explicar en esto de los merchant statements. Ya había explicado qué es effective rate, cómo se calculan las diferentes capas. Había una cosa que muchos de vosotros me preguntáis y creo que es muy importante explicar. ¿Qué es eso del mayorista? ¿Qué es eso del first level price? ¿Qué significa eso? Mira, en los merchant services, las compañías de merchant services trabajan con un wholesaler, lo que se llama mayorista, un proveedor de servicios. En nuestro caso es First Data. First Data además es el proveedor de servicios de la inmensa mayoría de las compañías de merchant services. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo. First Data es el que nos da esa primera capa de precios y de servicios en la que nosotros nos basamos para operar. Entonces, desde el punto de vista de mayorista, es todas las compañías de merchant services necesitamos un proveedor de servicios de first level y en este caso nuestro proveedor de servicios se llama First Data. Más cosas que quería intentar explicar porque dentro de leer un merchant statement hay muchas dudas que pueden surgir y es, por ejemplo, dudas del estilo, ¿cómo le diría? Tengo diferentes chargebacks por cargos que me están haciendo con la tarjeta de crédito y me llega una carta y tengo que interpretar esa carta y esa carta que estoy interpretando pues me dice que tengo que devolver esta cantidad. No sé si alguno de vosotros os habéis sentido identificados, pero por desgracia la inmensa mayoría de nuestros clientes en el mundo de los merchant services
que no tienen un chip card ha tenido esa experiencia. ¿Cómo poder solucionar esto? Y esto entra dentro de los merchant statements. Mira, a día de hoy, en todo lo que es la tecnología de tarjeta de crédito, existen 3 niveles, por llamarlo de forma sencilla. El primero es el tradicional, el que se hacía desde hace casi 40 años, que es el sweep, que es agarrar la tarjeta, ponerla por el terminal y que ésta se cobre. Esta es la parte más sencilla de todas las transacciones, pero la más insegura. Hay un segundo nivel que es básicamente el chip card. Y es cuando agarra la tarjeta, lo coloca en un dispositivo que tiene homologado el chip card EMV y automáticamente coloca después su PIN en el terminal. Esa parte lleva mucha más securización y lo que le permite es evitar esos chargebacks. Y finalmente hay otro nivel que cada vez ya se utiliza más, que son los pagos con el smartphone, con el propio teléfono, el propio reloj, que ya van encriptados, que son pagos electrónicos, que van end-to-end con doble factor de encriptación. Entonces, son esos 3 niveles y para evitar que eso ocurra, sencillo, lo único que hay que hacer es tener un dispositivo que te permita poder securizar esos pagos y esos pagos directamente con un chip card lo puedes tener. Por desgracia, es algo que no puedo decir que exista tramas porque hay que demostrarlo, pero muchos de los clientes que me han contado sus experiencias, por no decir nombres en particular, me decían, mira, es que me ha llegado al restaurante un negocio en el que han venido a comer 11 personas, se han gastado casi $1.200 y cuando han ido a pagar, lo que ha ocurrido es que sabían que yo tenía que swipear la tarjeta. Yo he swipeado la tarjeta, no he tenido problema, la he pasado. A la semana he recibido una carta del banco, porque ellos lo único que han hecho es, han ido al banco y han dicho, yo no he hecho esta operación, devuélveme ese dinero. Porque al no tener la tarjeta del chip card reader, no se puede identificar, con lo cual cualquier disputa la va a ganar siempre el cliente. Mi recomendación es, siempre que exista la posibilidad, opte por un sistema securizado, en el que coloque siempre la tarjeta en el chip card, no swipee, si puede evitarlo, evítelo, y de alguna forma así poderlo tener. Un par de cosas que yo quería también explicar, mientras cualquiera de las personas que están a nuestro Facebook Live fueron a hacernos preguntas, es qué ocurre en los tipos de negocio. Y es que, por desgracia o por suerte, no todos los negocios son iguales desde el punto de vista de Merchant Services. Os explico un ejemplo muy sencillo que hemos hecho en la mayoría de nuestros clientes que cualifican. Muchos de los clientes, cuando van a tener que pasar operaciones o transacciones con las tarjetas de crédito, ocurre que dicen, yo tengo una tarifa y este otro cliente tiene otra. Mira, lo primero es, hay el mundo de la restauración, que es donde nosotros, en el mundo de los restaurantes, donde más estamos focalizados aquí en el estado de Washington, hay un negocio que parece un restaurante y es un restaurante, pero al mismo tiempo digamos que tiene una barra que está dedicada exclusivamente para la bebida, que tiene una zona cerrada para Plus 21, que es para mayores de 21 años. Ese negocio los sábados, los fines de semana, abre hasta la 1 o las 2 de la mañana. Es un negocio en el que en las diferentes plataformas aparece el nombre de bar. Pues fijaos, ese simple detalle de cualificación hace que una tarifa de bar sea mucho más competitiva y agresiva en términos de ahorros que puede tener el merchant respecto a un restaurante. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, cuando hablamos con un merchant services, identificamos si podemos cualificarle desde la perspectiva de bar. Y si eso ocurre y esas pruebas son evidencias reales, el merchant puede ahorrarse muchísimo dinero en términos de lo que está pagando a nivel de fees. Con lo cual, intento explicar esto porque cada negocio es diferente, cada estructura de precios es diferente, pero intentamos que esto sea lo más accesible posible. Entonces, simplemente es eso. Y otra cosa diferencia, he puesto la diferencia entre bar y restaurante, pero también puedo poner otra diferencia muy sencilla en el que no es lo mismo la tarifa que puede tener una tienda o la que puede tener un taller de coches. Y dirás, ¿pero por qué? Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de una tienda, imagínate, pequeñita, está haciendo transacciones en la tarjeta de crédito de 5, 7, 8 dólares.
un mayor volumen, una mayor carga de trabajo, unos mayores costes. Pongamos que esa tienda que genera 10, 12 dólares por average ticket tiene una misma volumen mensual, 20.000. Y lo comparo con un taller de coches en el que no tiene ese volumen tan incesante de transacciones, simplemente tiene 3 transacciones al día, pero cada transacción es de 700 dólares, 800 dólares o esa cantidad determinada. Evidentemente, el taller va a tener mejores tarifas que lo que es la tienda, pero es muy sencillo, porque a mayor average ticket, mejor tarifa que puede recibir a nivel de Merchant Services. Y esa parte para nosotros es súper importante poderla explicar y de alguna forma hacer entender cuáles son las ventajas que podemos tener. Siguiéndome a los tiempos, porque quiero que esto sea interesante, interactivo, intentar transmitir desde un punto de vista educacional la mayor información posible, me gustaría poder hacer foco o explicar qué más ventajas puedes tener a la hora de elegir un proveedor de servicios u otro. Y una de las cosas que la gente más me pregunta o más nos preguntan es qué ventajas o qué ocurre con los precios. Con los precios es sencillo, es, oye, ahora tengo una tarifa, pero me vas a subir los precios a futuro. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, y es, nosotros desde Gravity Payments, y básicamente explico este ejemplo porque es de la compañía con la que estoy trabajando, pero seguro que todas las compañías hacen trabajo espectacular. Nos comprometemos a que cuando firmamos o tenemos un documento que especifica una tarifa, no la vamos a subir por nuestra parte. Si podemos, la vamos a rebajar, pero no la vamos a subir. Entonces, evidentemente en el mercado, los proveedores de servicios, Visa, Mastercard, Amex, tienen toda la legitimidad de poderlo subir. Si eso ocurre, nosotros tenemos que subirlo con ellos. Pero no es que nosotros vamos a tener más beneficios, simplemente nos adaptamos a la legalidad que ellos tienen. Nos quedan solamente 10 minutos que me están comentando mis compañeros porque es muy importante ceñirse a los tiempos y voy a abrir ahora mismo una serie de 4 o 5 preguntas para poder interactuar. Entonces, os lanzo en este caso la posibilidad de que cualquier persona que esté en Facebook Live u otra plataforma de streaming en la que estamos emitiendo, que pueda lanzarme cualquier tipo de preguntas y de esa forma poder entender, ¿no?, cuáles son sus necesidades. Si tiene un negocio, tiene una tienda o cualquier cosa que no le haya quedado claro de la explicación que hemos intentado hacer, es el momento perfecto para poderlo explicar o de alguna forma interpretar. No sé si voy a darme un poquito de tiempo, unos 5 o 10 minutos, para ver si entre la gente que está ahora mismo conectado quiere explicar o quiere simplemente tener constancia de alguna duda. El tiempo está abierto, vamos a dejarlo. Si hay cualquier persona que quiere preguntar, lo vamos a hacer. Si no, mientras alguien pregunta, voy a hacer un par de anotaciones más que no quería que se me olvidasen. Y es, hay otros clientes, por ejemplo, que muchas veces cuando están con el tema de los merchant services, estudiando cuál es la mejor opción y demás, me hablan de fees que no entienden en su merchant statement. Tipos PCI compliance, fees que aparecen en las tarjetas y son totalmente complicados de entender. Uno de nuestro trabajo es hacer que esto sea sencillo y que llegue al máximo número de personas. Entonces, indiferentemente sean o no ustedes nuestros, indiferentemente consideren que esta es la mejor opción o no, yo lo que sí que les voy a pedir es siempre pidan consejo. Pidan consejo, intenten tener más de 2, 3, 4 o 5 opiniones para poder determinar cuál es la mejor solución. Y una vez con esto, tengan claro que a nivel de Merchant Services las opciones son infinitas. Y a la hora de elegir un proveedor u otro, básese sobre todo con motivos de calidad, de confianza y sobre todo de honestidad y claridad. Y es ahí donde yo creo que las compañías de Merchant Services en el pasado, no sé si hemos hecho el mejor trabajo a nivel de información o educación, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, simplemente le brindo o les voy a ofrecer la posibilidad de que en cualquier momento puedan contactar con nosotros, puedan por favor darle like a la página porque vamos a estar constantemente con diferentes updates y sobre todo con diferentes mejoras para poder transmitir esa información a todos y cada uno de nuestros clientes. Entonces, mi compromiso era basarme en un tiempo determinado, mi compromiso era intentar hacer que esto fuera sencillo, no sé si lo he conseguido, es bastante challenge, y simplemente me queda por transmitir, y es la última parte del mensaje, es
este es uno de tantos vídeos que vamos a hacer desde el punto de vista educacional. Queremos que esto sea una constante, queremos que los merchant services sean accesibles y simplemente comentaros que dentro de nuestro programa tenemos una serie de episodios que vamos a emitir. Ya emitimos uno que se basaba en tiendas latinas, cómo transformarlas digitalmente, cómo hacer que estas apareciesen desde la perspectiva de tienda 1.0 a 3.0. Creo que tuvo un impacto considerable. Y ahora hemos empezado con esta ronda con la parte de Merchant Services. Seguiremos en la próxima semana, hablaremos de otras cosas, de lo que el mercado está demandando. Hablaremos de point of sale, hablaremos de plataformas de online ordering, cómo hacer que cuando trabajas con Uber, DoorDash o GrabHub sea sencillo, cómo darle estrategias, integrarse con diferentes point of sales, cualquier cosa que tenga que relacionado con pagos. Nosotros vamos a estar allí, por delante, por detrás, pero siempre apoyando a nuestra comunidad, que es básicamente nuestro motivo y nuestra razón de ser. No hay nada más que explicar. Os doy las gracias a los que habéis aguantado este rollo, porque sé que para mucha gente puede ser aburrido, pero os doy las gracias y simplemente deciros que espero muy pronto poder contar con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.